Buenas tardes, queridos alumnos. Estamos en esta tercera clase de Antropología Cristiana y vamos a seguir avanzando un poco más en este camino que emprendimos ya hace varias clases, en donde tratamos de conocer un poco más, de tratar de descubrir ese gran misterio que es el ser humano, ¿sí? Que es la persona humana. Nosotros decimos que esta cuestión antropológica, es decir, esta pregunta acerca de qué es el hombre, ¿sí? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su existencia? Dijimos que también la podíamos hacer de modo personal. Y esto significa que cuando nosotros trabajamos sobre la antropología, cuyo objeto de estudio, objeto en el sentido de aquel interés que tenemos, es la persona humana, ¿sí? Es el ser humano, que en definitiva somos nosotros mismos, es decir, soy yo mismo. Entonces, una clase de antropología, de acuerdo a este punto de vista, no puede ser nunca solamente una teoría, ¿no es cierto? Una serie de conceptos o de definiciones que yo les vengo a traer y que ustedes tienen que aprender sin más, ¿no? Sino que esto tiene que ser también una experiencia personal, ¿sí? La experiencia antropológica es una experiencia personal porque uno la puede pasar por su propia vida y puede constatar lo que se va diciendo, uno lo puede contrastar con nuestra propia experiencia. En el hombre es muy profunda la realidad humana, que lo podemos experimentar en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Nuestro ser interior es mucho más profundo de lo que nosotros podemos llegar a conocer a veces. Y también la vida del otro, ¿no es cierto? Siempre que estamos en relación con una persona, vemos que el otro es un ser complejo, ¿no es cierto? Entonces, estos adjetivos de complejo o de el hombre es un misterio, ¿no es cierto? O el hombre es inabordable a veces, es inagotable. Es decir, hay tanto en el ser humano, somos tan complejos los seres humanos que, es decir, en esa dimensión interior también vemos esta complejidad y por eso es que hacemos esta distinción entre una vida del alma más psicológica y una vida del alma espiritual, como dimensiones de esa misma alma, no son partes del alma. Lo psicológico dijimos que es aquello que está más relacionado, como venimos viendo, a lo psíquico, es decir, que está más relacionado a la vida de este organismo en un mundo natural, es decir, en un nivel de la vida que está atravesado por las circunstancias, ¿sí? Y lo espiritual, vamos a ver el principio espiritual, y ahí vamos a encontrar toda la riqueza que aparece cuando nosotros indagamos en esta dimensión más profunda y más enriquecedora, y que es justo la dimensión en la que nosotros marcamos la diferencia desde nuestra antropología cristiana, y ahí vamos a ser fuertes, digamos, ¿no es cierto? Y que justamente esto viene también a marcar una diferencia con otras corrientes antropológicas que, por ejemplo, les cuento por mi experiencia personal, en la universidad pública no se ven esta nuestra antropología cristiana, sino que se ve toda otra antropología diferente, válida, ¿no es cierto? Y que tiene aspectos valiosos, por supuesto, pero que el fin, es decir, o a donde nos llevan, es un camino diferente, ¿sí? Por eso yo digo que esto es un camino, porque después vamos a ver hacia dónde nos conduce todo lo que vamos diciendo acerca del hombre. Entonces, esta distinción entre psicológico y espiritual no tiene que ver con complejizar más el asunto y hacerlo más complicado porque sí, sino que tiene que ver con tratar de ir descubriendo de a poco nuestra vida, al ser humano, y tratar de enriquecer la mirada sobre el hombre. Es importante que lo veamos, pero es importante porque después, en la universidad pública, al menos que la que conozco, esto no aparece, y por el contrario aparece una corriente que va incluso a negar o desestimar la condición espiritual del ser humano, o la va a poner bajo otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero por eso es importante que todo lo que venimos viendo hasta el momento, y que viendo las devoluciones de sus trabajos,
esto que le digo es una experiencia, esta antropología no es solamente una teoría, sino que ustedes van haciendo experiencia y eso yo lo voy viendo en los trabajos que me van devolviendo, que son muy enriquecedores. Hicimos 3 trabajos prácticos en esta primera dimensión que venimos hablando de la vida, en donde ustedes fueron volcando sus historias, fueron volcando esos trabajos que fueron produciendo y que me enriquecieron muchísimo a mí y que seguramente los enriqueció a ustedes, porque les dio mayor conocimiento de ustedes mismos, de cosas que están en ustedes, pero que a veces hace falta parar y pensarlas, ¿no? Y meditarlas un poco y ordenar un poco todo esto. Entonces, en esta clase me gustaría cerrar un poco esto, dada la riqueza de sus trabajos, ¿sí? No pasar por alto, sino de, en este pizarrón que vamos a incorporar de ahora en adelante, tratar de darle un cierre a esta primera parte, ¿sí? Y por eso yo dibujé una persona, ¿no es cierto?, que representa a la persona humana, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver es todo esto que venimos viendo en los diferentes trabajos, ¿sí? Cómo este ser interior y esta personalidad que tenemos, este modo de ser que tenemos cada uno, que es diferente, que es particular, tiene que ver con toda una gran parte, o mejor dicho, una gran parte de ese ser personal tiene que ver con nuestras vivencias, con nuestra historia de vida, con esto que vamos a llamar las circunstancias, ¿sí? Y antes les quería aclarar, esta clase va a tener por título el ser en situación, ¿sí? Vamos a ver el ser en situación. Estas circunstancias de vida van marcando, van haciendo un marco circunstancial, a lo que le vamos a llamar que el ser está siempre en situación. Nosotros somos seres sociales, nuestra naturaleza es social, siempre estamos con otros. Nos recibió una sociedad, nos recibió un mundo y en ese mundo vamos tomando forma. Nuestra persona se va formando y lo que hoy somos no tiene que ver con algo que brotó del sí mismo, en sí mismo. No brotan de nuestro propio ser, sino que están siempre en relación con todo lo que nos rodea, con esa situación que nos rodea. Somos un ser que está en relación y que en esa relación nos va conformando, nos va afectando, nos va dando forma. Entonces hacemos un marco que representa este ser en situación. Y en este momento nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos, ¿sí? Estamos tratando de mirar, voy a marcar con rojo y lo voy a ubicar en esta parte por una cuestión más práctica, este yo interior, ¿no es cierto? Este yo que es mi personalidad, ¿sí? Que es mi modo de ser, ¿sí? Y este yo que estamos marcando acá es lo que estamos tratando de descubrir, de conocer un poco más para tratar de entender qué somos, ¿no es cierto? Entonces, estamos mirando este yo interior que vamos a ir viendo que está en situación, que está atravesado por las circunstancias de la vida. Y esas circunstancias de la vida, fíjense, y que tiene que ver con todo lo que yo fui recogiendo de sus trabajos también, nosotros venimos al mundo y nos recibe una sociedad, dijimos. El primer punto, el primer condicionamiento que nosotros tenemos es el contexto, que yo le voy a llamar contexto en general, pero que hacemos referencia a un contexto más macro, es decir, nacimos en Argentina en una era determinada, en una época determinada, y no en India hace 100 años atrás. Es decir, una situación macro. Pero también una situación más micro, podríamos decir, que es una familia puntual la que nos recibió cuando vinimos al mundo. Es decir, hay una familia que tiene características propias, que tiene ciertas formas de ser y que son diferentes una de otras. Y no estamos haciendo ningún tipo de juicio de valor, sino hablando de las diferencias que hay que nos van conformando y configurando. Hay un contexto micro que podría ser la familia, pero también tenemos un contexto social, político, económico, cultural. No es lo mismo haber nacido en una época en donde está todo bien en la sociedad o en un momento de crisis social o de caos social. Por ejemplo, un contexto grande que vivimos hoy es el contexto de pandemia, ¿no es cierto?, de aislamiento social, que todo esto, y que ese contexto es mundial encima, ¿no es cierto? Entonces, todo ese contexto
como nosotros estamos viendo en nuestra propia vida, en la vida de nuestros familiares, de nuestros abuelitos, de nuestros hijos, cómo eso nos afecta, ¿sí? Nos va afectando. Este ser se va haciendo en situación, por eso decimos, ¿no? Este contexto podemos ir marcando, va afectando, ¿no es cierto? Ya a mi persona, desde que yo era chico, desde que yo era niño, no es lo mismo nacer en un contexto que en otro. Y esos contextos pueden ser de los más chicos a los más grandes. Pero también podemos decir que hay personas que han ido marcando nuestra vida. Personas que han sido significativas, personas muy importantes para nosotros, personas que nos han enseñado mucho, que nos han dado amor, que nos han hecho crecer, que nos han hecho madurar, personas muy importantes. Y también podemos decir que hay personas que han sido una experiencia negativa para nosotros, personas que nos han lastimado, que nos han hecho acomplejar, que nos han hecho, es decir, personas que también han generado en nosotros, más que crecimientos, heridas. Y vamos viendo cómo ustedes, fuimos viendo en los trabajos, cómo ustedes iban marcando esas personas importantes de su vida y no se olvidaban de las personas que fueron significativas. Y no se olvidaban tampoco de las personas que les han generado problemas, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos siendo formados por otros, por estos contextos y estas personas que van formando parte, que también son modelos para nosotros, personas que han sido modelos a los cuales queremos seguir, como los cuales queremos ser porque admiramos sus valores, su forma de ser, etc. Por otro lado, también tenemos algo que le voy a llamar ambientes, ¿sí? Que tiene que ver con ciertas características puntuales de ese mundo que nos recibe, ¿sí? El ambiente sería como sinónimo de clima, ¿no es cierto? Ese clima, que no tiene que ver con un lugar físico, sino que tiene que ver con cierta forma de ser de un lugar, con eso que uno percibe. Uno puede decir, hay un clima en esta familia en donde les gusta la música y tienen una pasión y un amor por la música, y por ejemplo siempre hay una guitarra, siempre hay alguien tocando el bombo o tocando un teclado o cantando, y se vive la música con amor, con pasión y forma parte de nuestro ambiente, de ese clima en el que crecemos. También podemos decir que dentro de ese gusto por la música puede ser otro ambiente que sea un ambiente del rock, o puede ser que sea del folclore. Es decir, el ambiente son estas características puntuales que también forman parte de nuestra familia, de nuestros grupos. Uno puede decir, por ejemplo, el ambiente del rock, el ambiente de la cumbia, el ambiente de la parroquia, el ambiente del fútbol, ¿sí? Los ambientes que van formando parte de nuestra vida y que nos van conformando. En el momento que vamos ganando autonomía y que nos vamos en esta etapa que están ustedes de adolescencia, es decir, ustedes van empezando a decidir con qué modelos, con qué ambiente, ¿no es cierto?, con qué personas ustedes quieren identificarse, cuáles afirman, cuáles reafirman o cuáles rechazan o niegan, ¿no es cierto? Uno empieza muchas veces, bueno, había tanta música en mi casa que yo me cansé de la música y no me gustó más. O puede ser que yo reafirme ese gusto por la música y me haga feliz y me recuerde a esa familia, o que eso haya sido un aprendizaje y una experiencia positiva para mi vida y para mi crecimiento. Entonces todo esto está siempre todo relacionado, ¿no es cierto? Esto no está separado, siempre está junto. Y en estos uno puede hablar de ambientes de orden, de desorden. En mi casa era todo ordenado, era todo impecable. O en mi casa era todo un desorden, era caótica. Bueno, son ambientes, ¿no es cierto?, que nos van dando forma a nosotros y que después van generando como si fuesen unos patrones de comportamiento en nosotros que fuimos aprendiendo e incorporando. También